El regalo de la justicia. El regalo de la justicia. El apóstol Pablo describe la armadura de Dios para el cristiano. Parte de la armadura es la coraza de justicia, que significa proteger las partes vitales de la identidad cristiana para ejercer la autoridad delegada de parte de Cristo. El regalo de la justicia es producto de la gracia maravillosa de Dios. Cuando desarrollamos conciencia de la justicia de Dios, desatamos la fortaleza en nuestra vida para afirmar nuestra fe. Debido al sacrificio de Cristo en la cruz, es que el carácter ofendido de Dios quedó satisfecho. Dios ahora está en la libertad de impartir una nueva dimensión de amor y justicia a todos los que reciban a su Hijo como Salvador. Vivir en la justicia de Dios nos hará reinar en esta vida. Vivamos y disfrutemos su maravillosa gracia. 2015, año de la gracia de Dios y la afirmación del hombre. Amén. Amén. Un gran tema en esta mañana, el regalo de la justicia. Repita conmigo, el regalo de la justicia. Vamos a ir al semanario y voy a leer estas primeras frases. Es en base a la obra expiatoria de Cristo en la cruz que el carácter ofendido de Dios quedó satisfecho. Y Dios ahora está en la libertad de impartir una nueva dimensión de amor y justicia a todos los que reciban a su Hijo como Salvador. 5 renglones son en su semanario. 5 poderosos renglones que nos enuncian una gran verdad. Y aquí vamos a hacer un alto. Porque es importante que estos renglones no solamente los leamos, sino que tengamos una comprensión clara de lo que significa la justicia de Dios. Amén. Y siempre que vamos a repasar algo detenidamente, es importante hacerlo desde la óptica que nos enseñan los libros de los comienzos. El libro de los comienzos, Génesis, y los siguientes libros son básicos siempre que vamos a repasar, a retomar la historia de la humanidad. Así que permítanme, lo que voy a ilustrar en este momento, lo voy a explicar para todos ustedes, y yo pediría que guarden y estén concentrados en lo que vamos a hablar, porque es una verdad de vida o muerte. Los que usan su Biblia digital a través del móvil, guárdela, no la vamos a utilizar. Los versos en los cuales vamos a remarcar la enseñanza de esta mañana, todos están en su semanario. Así que todo oídos. Y si quiere estar bien concentrado, yo muchas veces cierro los ojos para no distraerme. Amén. Muy bien. Es importante entonces, para comprender lo que es la justicia, ir al libro de los comienzos, les decía, donde nos relata la historia del hombre. Sabemos que Dios creó a toda la humanidad, puso a Adán como el gran administrador, ¿verdad?, de ese huerto llamado Edén, pero también rápidamente los primeros capítulos nos hablan de la desobediencia de Adán, Y con la desobediencia de Adán, toda la humanidad. Esta desobediencia levantó barreras que impidieron que el hombre tuviera comunión con Dios como era antes de este pecado. ¿Cuáles son estas barreras? Podemos hablar de la muerte espiritual. Al cometer este pecado, Adán y toda la descendencia humana estaría muerta espiritualmente. La muerte espiritual significa separación de Dios. También la otra barrera que se levanta es que a raíz de la desobediencia el hombre incurre en una deuda de pecado, porque está escrito en el trono de Dios que la paga del pecado es la muerte. Entonces el hombre tiene una deuda que pagar con su vida y con la muerte eterna. También el hombre, al desobedecer, hace un cambio de naturaleza, ocurre un cambio de naturaleza. Ya no tiene la naturaleza de Dios, sino la naturaleza de Satanás. Y Satanás viene a ser entonces padre
de Adán y de todos los que nacemos o descendemos de él. Y luego otra barrera que es la que vamos a enfatizar y necesitamos comprender claramente porque es un fundamento de la fe cristiana, es la ofensa del carácter santo de Dios. La ofensa del carácter santo de Dios. El carácter santo de Dios implica o está relacionado con las características de la persona de Dios Padre. Está relacionado con los atributos de Dios. Y entre tantos atributos que son únicos para la deidad, encontramos que Dios es veraz, Dios es inmutable, Dios es recto, Dios es íntegro, es santo, es justo y Dios también es juez. Como Dios justo, Dios es imposible para él tener comunión con la injusticia. Todo lo injusto debe de ser juzgado por Dios. Su trono mismo demanda que la injusticia debe de ser juzgada y debe de ser condenada. Al ver Dios lo que había pasado con la desobediencia de Adán y que eso se transfería a toda la descendencia humana, vio a la corona de su creación, a lo que tiene más estima para él de todo lo creado, que es el hombre perdido, separado, esclavo, endeudado, completamente, ¿verdad?, perdido. Podríamos decir que Dios enfrentó, y voy a decir así, podríamos decir que Dios enfrentó un dilema. ¿Cómo un Dios que es amor, en su esencia, un Dios amor, podía compartir ese amor, esa gracia y al mismo tiempo demandar el castigo de muerte a la humanidad? ¿Cómo podía él dar amor y a la vez también ser justo y castigar a toda la humanidad? Yo creo que para los que son padres de familia, fácilmente pueden ponerse en ese lugar. Cada uno de ustedes como papá y mamá aman a sus hijos. Estoy segura que el propósito de su vida después de adorar a Dios, su propósito es sacar adelante a sus hijos que los reconocen como carne de su carne y hueso de sus huesos y quieren lo mejor para ellos. Pero en los momentos en que los hijos hacen todo aquello que no era lo que usted había pensado para ellos, ¿verdad?, viene esa manifestación, ¿verdad?, de ira, viene esa confrontación y ese dilema en el corazón. Usted es madre, quiere, ama a su hijo, está dispuesta a hacer todo, pero ha hecho algo que no es correcto. Lo mismo, si nosotros comparamos un juez terrenal o en el mundo natural, cuyo hijo quebrante la ley, ¿puede acaso ese juez hacer a un lado la ley y poner en libertad a su hijo? ¿Puede en lo natural un juez cuyo hijo infrinja la ley hacerla a un lado, desconocerla completamente para que su hijo quede en libertad? ¿Es correcto? No, no es correcto en el ámbito natural. Esto es importante porque nosotros debemos saber que no es correcto dejar la ley a un lado, tiene que ejecutarse, ese es el papel de un juez. Si en lo natural un juez no puede hacer esto, mucho menos el juez lleno de rectitud, de integridad y santo, que es nuestro Dios creador de todo lo que existe. Él sustenta todo, es la autoridad de todo lo que existe. Si Dios no hace esto o no cumple con lo que mismo que está establecido en su trono, todo se volvería un caos. Los mismos planetas andarían por todos lados y esto sería un desastre, porque todo lo creado está sujeto al gobierno del Dios Todopoderoso. Pues Dios como justo, tiene que actuar conforme a ese rol y a todas las leyes del reino que Él tiene, y tiene que expresar perfección y santidad. Es ante esta realidad que nuestro buen Dios y Padre
hizo una provisión momentánea. Repita conmigo, provisión momentánea. Provisión momentánea a través del sacrificio de animales. A través del sacrificio de animales. Así que momentánea para cubrir el pecado de la humanidad. Entonces Dios estableció un sistema de sacrificio de animales. Recordemos que dice la ley, sin derramamiento de sangre no puede entonces cubrirse el pecado. En la narrativa bíblica nos ilustra cómo Dios, a través de Moisés, le dio órdenes e instrucciones precisas para construir el tabernáculo, que lo conocemos como el tabernáculo de Moisés mientras estaban en el desierto, el tabernáculo, ese lugar de encuentro donde la presencia de Dios se manifestaría y tendría comunión Dios con los hombres. La presencia de Dios estaría en ese lugar. Contaba con muchas partes este tabernáculo, ¿verdad? Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Tomemos de esa parte solo el lugar santísimo, en donde había solamente un mobiliario, un mueble en el lugar santísimo, que lo conocemos como el arca del testimonio, ¿verdad? El arca del testimonio, una caja hecha de madera, de acacia, dice la palabra, era como un baúl para tener esa ilustración, los más jóvenes en la mente, y con una tapadera. Y esa tapadera, dice, estaba cubierta de oro puro. El oro es símbolo del trono de Dios, como también lo es los querubines. Los querubines están asociados a la presencia de Dios, y Dios mandó que en esa tapadera se tallaran 2 querubines con sus alas, y dio la descripción perfecta a Moisés. Y dice, los iba a tallar uno frente al otro, pero ambos viendo hacia abajo. ¿Qué miraban esos querubines hacia abajo? ¿Qué miraban esos querubines hacia abajo? Por decir algo, ¿verdad? Todo esto es una figura que Dios, que es el mejor maestro y usa la mejor didáctica y pedagogía para enseñarnos, nos estaba ilustrando algo. ¿Qué miraban ellos? Recordemos que es una caja, y en esa caja estaban contenidos las tablas de los 10 mandamientos que Dios había dado, y que el pueblo renunció a ser gobernados por esos 10 mandamientos. Vino la ira a Moisés y se quebraron, ¿verdad?, aquellas tablas. Estaban allí como testimonio. ¿Qué más había allí? Un báculo, una rama, dice, que se le dio a Aarón, ¿verdad? Como símbolo de mandato y de la autoridad que Dios había delegado a través de él. Y el pueblo se levantó en rebeldía a la autoridad de Aarón, no, a la autoridad de Dios. Entonces estaba también el báculo. ¿Qué más había ahí? El maná, con que Dios había alimentado a su pueblo, y del cual el pueblo estamos hasta aquí de maná, y no quisieron. Eso significaba que no querían la provisión de Dios. Así que los querubines asociados al trono de Dios están viendo hacia abajo y están diciendo, ¿verdad?, aquí están los elementos que testifican y que reafirman la rebeldía del corazón humano. No quieren ser guiados por Dios, no quieren la autoridad de Dios, no quieren la provisión de Dios. Entonces el trono del reino de Dios lo que demanda es que la ira venga sobre todos aquellos que no han recibido al Señor y que están separados totalmente de Él por el pecado. Decimos que esto era algo temporal, porque una vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote venía y entraba a ese lugar santísimo con la sangre del animal sacrificado. Y la instrucción era que rociara esa sangre en esa tapa cubierta de oro llamada propiciatorio. Esto es importante, propiciatorio. Allí iba a poner esa sangre. ¿Qué miraban ahora los querubines?
miraban entonces que la demanda que exigía el trono de Dios de que un inocente muriera para cubrir el pecado del hombre ahora estaba satisfecha, se había hecho como Dios mandaba, y ahora Dios entonces está en toda la disponibilidad de expresar su amor, su misericordia hacia todos aquellos que habían pecado. Recordemos que esto es muy importante, porque el propiciatorio o la propiciación significa aplacar la ira mediante la satisfacción del pago que establecía el trono de Dios. Pero es con la venida de Jesucristo en el nuevo pacto y que Juan el Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios, como hombre perfecto y que venía dispuesto para el sacrificio por cada uno de nosotros. Como un hombre obediente, inocente, derramó su sangre en la cruz, Jesucristo, para cubrir y también para quitar todo el pecado de todo el mundo. Es bien importante porque en el sistema de sacrificios se hacía una vez al año. O sea que el perdón de pecados solamente duraba 365 días y una vez al año, otra vez tenían que volver y hacer esa ceremonia. Es importante que nosotros notemos que esta ceremonia tenía y cubría el pecado solo de aquellos que participaban en el rito. Los que no estaban allí no tenían, no recibían esa remisión de pecado. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que viene a hacer una obra perfecta una vez, dice la palabra, y para siempre. Él cargó en la cruz del Calvario todo el castigo que debía de ser derramado sobre nosotros, lo sufrió Jesucristo. Y no solo eso, toda la ira de Dios que demandaba el trono de Dios cayó sobre Jesucristo. Así que su muerte es muy importante y todo lo que implica para la salvación de nosotros y que podamos dar esta buena nueva a todos. Una vez y para siempre. Con este acto, Jesucristo declara al hombre sin culpa y sin pecado. A esto es lo que nosotros le llamamos la justicia de Dios. A esto es lo que llamamos nosotros la justicia de Dios. ¿Se alegra usted? ¿Se alegra? Esta es una obra perfecta, porque ya no implica si nosotros estamos presentes. Él lo hizo por todos aquellos por los que creímos, por los que estamos creyendo, por los que van a nacer en este año. Dios ya hizo esa provisión de una vez y para siempre, y eso es algo muy importante. Esa es la justicia de Dios. Regresemos otra vez al semanario y continuamos. Estamos siempre en el primer párrafo y continúo leyendo. Esta nueva dimensión es la justicia de Cristo que le concede una posición completamente nueva ante los ojos de Dios. Cuando Dios otorga esta justicia, ahora que la persona es hija de Él, ya no ve al individuo en sí mismo, sino que ve al individuo a través de la justicia de Jesús y por tanto lo ve tan aceptable delante de Él como su propio Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Con todo esto en mente, entonces revisemos el primer punto, donde afirmamos el regalo de la justicia es producto de la gracia maravillosa de Dios. Y le voy a pedir que lo lea conmigo. El regalo de la justicia es producto de la gracia maravillosa de Dios. Escribimos ahí un verso y lo voy a leer. Por favor, ponga atención y subraye esas partes importantes. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque
todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. ¿Dónde están los justos de Dios? ¿Dónde están los justos de Dios? Póngase de pie. ¿Dónde están los justos de Dios? ¿Dónde están los justos de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí se saben que han recibido esa justicia de Dios? Eso es importante y es vital. Amén. Póngase entonces cómodo en su silla. Es al experimentar el nuevo nacimiento, continúo leyendo en el semanario, es al experimentar el nuevo nacimiento, usted recibe la justicia. A esto muchos estudiosos lo llaman como el intercambio divino, o también justificación. Justicia, justificación es lo mismo. Aquí hago otro alto. Generalmente nosotros decimos o definimos la justicia o la justificación de Dios como el acto soberano que Dios hace para declararnos justos, rectos, sin culpa, sin pecado. Y nosotros definimos, ¿verdad? Justificación o justicia es la declaración que Dios hace de decir que no tenemos pecado, que estamos rectos ante los ojos de Dios. Pero esa es una parte de la definición de justicia, porque el solo hecho que Dios quite el pecado de nuestra vida nos deja nuevamente vulnerables. Entonces Dios lo que hace, lo hace perfecto. Leamos el siguiente verso que tenemos ahí en el semanario, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, muchos también le llaman, y me gusta cuando el pastor Evelio lo enseña, como la sustracción y la adición de Dios. ¿Recuerdan matemáticas? La sustracción, quitar, y la adición, añadir. Dios lo que hizo fue que al hombre pecador le quitó su pecado y lo puso en Jesucristo, nuestro gran sustituto. Tomó la justicia de Dios y la imputó al hombre. Amén. Y es la justicia de Dios, como leíamos en el verso anterior, lo que nos hace que podamos vivir una vida victoriosa para el Señor. Amén. Así que esto es grandioso y es emocionante. Amén. Así que pasemos al número 2. Es importante desarrollar conciencia de la justicia de Dios. Repita conmigo, desarrollar conciencia de la justicia de Dios. Es importante porque esto desata una fuerza en su vida para afirmar su fe. Desata fuerza, trae convicción, nos hace estar seguros, nos hace proclamar lo que tenemos que proclamar, porque nosotros somos los hijos de Dios, somos la justicia de Él, nos ha dado autoridad y nos hace ejercer esa autoridad con toda valentía y convicción de que es correcto lo que estamos haciendo. Para poder desarrollar conciencia de la justicia de Dios, necesitamos conocer no solo de dónde nosotros salimos, sino también a dónde entramos. Generalmente el pastor nos ha dicho, conocer de la muerte de Jesucristo es bueno, pero esa es solamente una parte del mensaje. Necesitamos conocer de dónde salimos, a dónde entramos. Necesitamos conocer la muerte de Jesucristo y comprender también su resurrección y todo lo que implica eso para nosotros como creyentes. Amén. Recuerde que la palabra dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya todos sabemos de dónde salimos. Cada uno tiene su historia y define ese reino de las tinieblas donde vivíamos. Ahora es importante, hermanos, que no cesemos nosotros de estudiar la palabra para saber las implicaciones que tiene vivir en el reino de la luz, para que podamos vivir victoriosamente como Dios manda aquí en esta tierra. Mire qué importante es que tomemos conciencia
de la justicia de Dios en nuestra vida, porque esto transforma nuestra oración. Cuando nosotros tomamos conciencia de lo que significa ser justos, entonces nos hace vivir en otra dimensión y ver las cosas de manera diferente. Me tomé el costo de revisar en la concordancia de la Biblia cuántas veces aparecía la palabra justo y las implicaciones que tiene y las aseveraciones que la Biblia hace acerca del justo. Me llamó la atención que dice que el justo florecerá como la palmera. ¡Qué maravilloso! Si usted ha recibido la justicia de Dios y usted dice, ya tengo mis años, usted no está destinado a marchitarse, usted está destinado a florecer. Y dice, fructificarán en la casa de Dios, fructificarán en la casa de Dios. El justo florecerá, dice, como la palmera y fructificará en la casa de Dios. ¿Dónde está la casa de Dios? Ya no es un tabernáculo. Dice que en el tabernáculo se hacía presente la presencia de Dios. Ahora el tabernáculo somos nosotros y aquí está la gloria chequiná de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de manifestar la gloria chequiná de Dios. Ya no está en el tabernáculo ni vamos a remontarnos a aquellos tiempos porque nosotros somos los tabernáculos vivientes de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es aclarado. Hermanos, si usted está viviendo ahorita en un túnel donde no hay luz y usted dice, no sé qué es lo que está pasando, ¡ánimo! Usted es un justo y para usted, dice la palabra, va a resplandecer la luz como la luz de la aurora. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra, en la cabeza, dice, del justo hay bendiciones, pero en la cabeza del impío, dice, dice violencia. Mire, la cabeza, no es que andamos una diadema de diamantes aquí, sino que dice en la cabeza, en los pensamientos del justo hay bendición, hay bendición. En la cabeza de aquellos que no han recibido la justicia de Dios, lo que hay es violencia, cómo hacer el mal cada día. Pero nosotros, dice la palabra, en nuestra mente, en nuestra cabeza, lo que hay son bendiciones para hablar, para dar, para compartir en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra que en la vida del justo, aún la muerte es una esperanza de pasar a la eternidad con Dios. No hay nada que pueda detenernos. Estas son bendiciones para todo aquel que ha recibido la justicia de Dios. Pero quien no ha experimentado la justicia de Dios, está temblando, está vacilante, está inseguro. No sabe cuál es su destino después de que cierre sus ojitos. Por eso hoy es un gran día para los que están aquí y no han reconocido a Jesús. Al Jesús que es el dador de esa justicia. Para usted que nos sigue también a través de la televisión, este es un gran día que usted reconozca eso que le hace falta para dar sentido a su vida. Dice la palabra que el justo vive confiado como un león, mas el impío huye sin que nadie le persiga. Nadie le está persiguiendo y anda corriendo y está temeroso de todo. Pero el que ha recibido la justicia de Dios, dice, está confiado como un león. Hermanos, ¿acaso leer, meditar 4 o 5 versículos como estos no transforman la manera de ver la vida? ¿Acaso tener este conocimiento y meditar en la palabra no transforma nuestra oración? Regresemos al semanario. En el semanario está Primera de Pedro 3:12 y leámoslo juntos, por favor. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, amén, y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiero llamar la atención de aquellos hermanos que han estado bregando con situaciones difíciles, contratos que no salen, situaciones difíciles que usted no ve respuesta. Paz, paz y sosiego, porque está escrito en la palabra, en quietud y reposo Dios envía la salvación. Quietud y reposo de que Dios ya nos escuchó. Quietud y reposo de que Él está atento a sus oídos.
Dios no está ya en convenciones con otros seres intergalácticos de ver cuándo es que van a destruir la tierra, ni cuándo es que no va a chocar este meteoro, ¿verdad?, con tal planeta. Él no está en ninguna sesión de esas. Él es el dueño de todo y todo lo tiene bajo control. Dios está atento a sus oraciones, no lo dude, no lo dude. Santiago 5:16b. Leámoslo juntos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nuevamente, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que no estamos esperando tragedia, nosotros no estamos esperando marchitar nuestros sueños ni abortarlos, estamos esperando esa respuesta victoriosa, esas maravillas que Dios quiere manifestar a través de cada uno de nosotros. ¡Ánimo! 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 El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, describe la armadura del creyente y dice la importancia que nosotros cuando oremos nos revistamos de esa armadura. Dentro de tantas partes que tiene la armadura está la coraza de justicia, parte fundamental de la vestimenta de un soldado romano, porque la coraza de justicia era un chaleco, como el chaleco antibalas que ahora conocemos y que están tan propagados en nuestro medio. Así era la coraza de justicia para proteger los órganos más importantes del cuerpo. Para nosotros, la coraza de justicia significa que nosotros podamos entonces cuidar, que nosotros podamos cuidar nuestra identidad cristiana para ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Hermanos, cuando la palabra habla de que en los últimos tiempos harán o se proliferarán los hombres amadores de sí mismos, ya los vemos en medio de nosotros. Que en los últimos tiempos habrán maestros y predicadores que van a hablar un evangelio diferente al de Jesucristo, ya lo estamos viendo. Que en los últimos tiempos gente va a ocupar tiempo para escribir y distorsionar el mensaje de Cristo, ya lo estamos viendo. Amada iglesia, el llamado es a revestirnos con la coraza de justicia y proteger las partes vitales de la doctrina cristiana en el nombre de Jesús, que son las que nos han dado redención y libertad para vivir en esta vida como Dios manda. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a tomar conciencia nosotros de la justicia de Dios? Conformándonos a la voluntad de Dios. Regreso al boletín. ¿Cómo vamos a tomar conciencia de la justicia de Dios? Conformándonos a la voluntad de Dios para el creyente. Dice esta escritura de Proverbios 4, 20, 22 que está en el semanario. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen, ¿qué traen? Vida. ¿A quienes las encuentra y traen qué? Salud a todo su cuerpo. Hermanos, nosotros vamos a tomar conciencia de la justicia de Dios todos los días. Y lo vamos a hacer meditando en su palabra y haciendo conforme a lo que ella está escrito. Dice, no las pierdas de vista, no las pierdas de vista. Mientras los jóvenes están estudiando, mientras están pensando con quién se van a casar, no pierdan de vista el consejo de Dios. Cuando lo pierden de vista, tropiezan, se quiebran los dientes ustedes y también nos perjudican la vida a los que los rodeamos. Así dice, tomen conciencia de la palabra, déjenla que baje a su corazón para que ésta dirija sus pasos. Eso es importante para todos este consejo. Necesitamos, recordemos que la palabra es una semilla y una semilla solo tirada al azar no produce grandes cantidades de resultado. Es la semilla. Cuando es sembrada en una tierra que ha sido preparada, removida, y esa tierra al entrar la semilla le da calor, lo que la hace germinar y produce no solo un grano, muchos granos de bendición.
Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Leamos el siguiente verso. Los que están dominados, dice la palabra, por eso es importante que nosotros entonces consideremos su palabra, que la atesoremos, dice, en nuestro corazón, porque traen vida y traen salud. ¿Dónde estamos poniendo nuestros pensamientos? Porque dice el siguiente verso, que ahí está en el boletín, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y si usted piensa en las cosas que le agradan al Espíritu, por lo tanto, entonces traerá victoria y gloria al nombre de nuestro Señor. Tercer punto, vivir en la justicia de Dios le hará reinar en esta vida. Leámoslo juntos, porque esto es importante. Vivir en la justicia de Dios le hará reinar en esta vida. ¿Cuántos quieren reinar en esta vida? Amén. Porque el reino de Dios no necesita reyes. El reino de Dios ya tiene un rey. Y Él está sentado en el trono y está gobernando. Necesitamos reinar en esta vida como Dios manda. Regresemos al inicio del primer punto en su semanario, donde escribimos Romanos 5, 19. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que la reciben, todos los que lo reciben, vivirán, subraye, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. Los que hemos recibido la justicia de Dios, dice, viviremos victoriosamente. Pero aquí en el punto 3 he agregado otra versión, que es la versión amplificada, y quiero invitarlo a que lo lea conmigo. Mucho más ciertamente aquellos que reciben la gracia sobreabundante y el regalo gratis de la justicia reinarán como reyes en vida a través de Jesucristo. Reinarán en vida, reinarán como reyes en vida a través de Jesucristo. ¿Acaso esto no es para darle palmas y gloria a Dios? ¿Acaso esto no es grandioso? Este es el deseo del Señor. Este es su deseo, que reinemos, dice, en vida, que reinemos como reyes en vida a través de Jesucristo. Ese es el gran deseo de nuestro Dios. La justicia de Dios en Cristo Jesús es una fuerza conductora de su fe que le causará que usted triunfe en todo lo que usted realiza. Vamos a leer juntos este verso, Hebreos 6, 9 en la segunda parte, juntos. Ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Mis amados hermanos, esto es lo que expresa la palabra. Pero si nosotros solo conocemos que somos salvos de no ir al infierno, nos estamos perdiendo tantísimas cosas que Dios ha pensado que nosotros hagamos. Si solamente usted cree, ¿verdad? No, yo ya acepté a Cristo, voy todos los domingos a la iglesia, yo no voy al infierno. Y allí se encerró para muchos la salvación. Dijimos, es importante saber de dónde nos sacó, pero es importante hacia dónde hemos entrado. Y hemos entrado a la realeza del reino de los cielos, a reinar con Cristo aquí y ahora. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a creer que estamos destinados para cosas mejores. No nos vamos a conformar con lo que las circunstancias dicen. No nos vamos a conformar con las situaciones que hemos estado viviendo. No nos vamos a conformar con eso que ha estado paralizado, que ha sido estéril, que no lo hemos visto manifiesto en nuestra vida. Está escrito que nosotros hemos nacido para cosas mejores, para cosas mejores. Amén. Esas cosas mejores
son las que usted está pensando. Esas cosas mejores son las que usted apuntó al inicio del año. Esas cosas mejores son su lista de propósitos para el 2015. Usted debe de esperarlas porque lo pasan a una situación mejor. ¿O alguien escribió algo aquí en sus peticiones que lo hace bajar? ¿Cuántos escribieron en sus resoluciones de año nuevo algo para degradar? Algo para que no me queden viendo, para que no me miren, para ser el más miserable. ¿Cuántos? Nadie. Todos escribimos cosas que nos hacen mejores personas, mejores esposas, mejores hijos, mejores madres, mejores ciudadanos, mejores ministros competentes del nuevo pacto. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Qué importante es repasar. Qué importante es repasar esa obra majestuosa, poderosa que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Es muy importante, porque a veces queremos sustituir la obra perfecta de Jesucristo con fetichismo, con magia. Si usted pone, si usted unta, si usted le echa, si usted le disuelve, si usted dice 3 veces al día, eso no es correcto. Jesús hizo una obra perfecta y nosotros vamos a vivir conforme a esa palabra como coraza de justicia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor ahí donde se encuentra. Dele gracias al Señor y vamos a orar en este momento por si hay alguien aquí que no disfruta todavía de la salvación. Ore y desate salvación mientras yo me dirijo a esas personas. Tal vez haya en medio de nosotros alguien que no conoce y no disfruta de esa justicia. Hoy es el día, está disponible para usted ser revestido de la justicia de Dios que lo identifica como un hijo, como príncipe de la realeza del cielo. Solamente tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios que vino para llevar nuestro pecado, para recibir nuestro castigo, que Dios le levantó de los muertos y dice la palabra que entonces usted recibe salvación. Con sus ojos cerrados, ¿hay alguien aquí que hoy dice sí a Jesucristo? Yo quiero revestirme de ese vestido de justicia que solamente el Padre de los cielos puede dar. ¿Hay alguien que dice, yo no lo he hecho? Yo no lo he hecho. Muy bien, tal vez usted que nos sigue a través de la televisión, en el nombre poderoso de Jesús, le bendecimos y así es. Escríbanos, háganos saber para poderle ayudar y a crecer en la fe. Muy bien, un fuerte aplauso. Para reconocer la obra de nuestro Dios. ¿Pueden sentarse? Febrero, segundo mes del año, y estamos convocados en este primer domingo a celebrar la Eucaristía. Recordemos, eu significa bueno y caris don, el don bueno de Dios. Significa el regalo bueno de Dios. Significa acción de gracias. Eso es lo que vamos a hacer a través de compartir todos el pan y el vino. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Bendecimos los elementos. Gracias, Señor, por todo el cuadro que ellos representan, por todo ese memorial que nos hace recordar de los beneficios de la muerte de Jesucristo a nuestro favor. En el nombre de Jesús, les bendecimos y comiencen a repartir. Todos están invitados a participar y nos esperamos unos a otros.
ya fue servido, puede ponerse de pie. Si no le es servido, permanezca sentado, por favor. Si no ha sido servido, permanezca sentado. Tomamos todos el pan, damos gracias. Padre, gracias, porque una vez más sustentamos el hambre y sed que cada uno de nosotros que tenemos en tu palabra y en la obra perfecta de Jesucristo para cada uno de nosotros. Gracias porque una vez más recordamos el cuerpo sacrificado, inmolado en la cruz del Calvario a favor nuestro para que vivamos libres y en paz. Gracias, porque este pan nos recuerda que ese cuerpo fue nuestro gran sustituto. En el nombre poderoso de Jesús, compartimos todos del pan. Como hemos sido enseñados, levantamos la copa. Nos recuerda la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del pecado para quitar de una vez y para siempre el pecado de nuestra vida. Nos recuerda esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, por cuya herida somos sanados en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, en todo nuestro ser. Gracias, Padre. Brindamos y compartimos todos. Pueden sentarse y nos ponemos de acuerdo a través de la buena nueva en esta mañana. Saludos en el año de la gracia de Dios y la afirmación del hombre. Soy Anabela y esta es la buena nueva. El programa Por una América con Honra anuncia la quinta promoción del Diplomado de Fe y Política. Los interesados en adentrarse en la aventura del amor que nos mueve al compromiso con nuestra patria pueden inscribirse a partir de hoy en la ventanilla de atención ubicada en el interior del auditorio. Tome nota del correo electrónico feypoliticahn@gmail.com. Las clases inician el 21 de febrero. Otro entrenamiento de vital importancia es el curso prematrimonial Nueva Vida Juntos. Si usted ha planeado contraer nupcias entre los meses de marzo, abril y mayo, estos son los horarios del curso. Del lunes 16 al lunes 23 de febrero de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y los sábados 21 y 28 de febrero de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El curso es requisito para la celebración de la ceremonia eclesiástica. Inscríbase llamando al teléfono 2235-3607. Atención, jóvenes Vida Abundante. Durante todo este mes, los grupos de vida y convivencia disfrutaremos de un tiempo especial. El tema Mente y Corazón incluye interesantes concursos y sorpresas. Recuerda, ni solo ni mal acompañado. Este martes 3 de febrero tendrá lugar nuestra jornada de oración a favor de nuestro país. Sea parte y canal extensivo en la construcción de la nueva Honduras. Soy Anabela y esta fue la buena nueva en Vida Abundante. Gracias, Anabela, por compartirnos. Es importante no solamente conocer, sino responder a la invitación. Y los justos, los que hemos recibido la justicia de Dios, estamos llamados por nuestro Dios a orar y a interceder por nuestras ciudades, por nuestra patria.
Así que el llamado no es para los que no han sido redimidos. El llamado es para los redimidos con la sangre de Jesucristo y que disfrutamos ya de la justicia de Dios. Martes a las 5 de la mañana. Imagínese usted, una vez al mes a las 5 de la mañana. Le aseguro que va a quedar pendiente del próximo mes. Amén. Porque esto nos lleva a desear y cada vez más participar e involucrarnos. Muy bien, nos ponemos de acuerdo. Hemos venido también para adorar a nuestro Señor, no solamente alabándole, no solamente escuchando el mensaje, sino compartiendo de lo que Él nos ha dado. Las Escrituras nos enseñan, el apóstol Pablo, la recomendación que hacía la iglesia naciente de cristianos y les decía cada semana: aparten cada uno de lo que hayan recibido, guárdenlo y lo traen para darlo como ofrenda. La palabra del Señor en Deuteronomio nos enseña y dice que por cada ofrenda que nosotros entreguemos, pongamos allí los deseos de todo aquello que estamos esperando, que lo disfrutemos, nos alegremos con nuestra familia. Padre, gracias, creyentes de estas verdades que son parte de tu palabra, lo hacemos en esta mañana con alegría, con gozo de corazón, para que otros puedan conocer ese mensaje liberador que nosotros hemos recibido y puedan disfrutar del regalo de la justicia perfecta de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Muy bien, también gracias a todos nuestros músicos y continuamos y cerramos con un bello Gloria canto. al Señor, gracias pastora por esa palabra refrescante y poderosa. Gloria a Jesús. ¿Dónde está el ejército de Dios en justicia? Mientras va depositando su ofrenda, vaya poniéndose en pie porque lo quiero ver marchar conmigo. Sí. Gloria a Dios.